Bienvenidos amigos de la comunidad del arte de las finanzas. Hoy nos embarcamos en un viaje profundo. Un viaje que no tiene como destino enseñarnos a hacernos ricos de la noche a la mañana, sino entender algo mucho más fundamental, nuestra propia relación con el dinero. ¿Y si les dijera que casi todo lo que queremos saber sobre el éxito financiero está equivocado? Durante generaciones nos han enseñado que el dinero es un campo de batalla para los más inteligentes, que es un juego que se gana con credenciales prestigiosas, con modelos matemáticos y con hojas de cálculo increíblemente complejas. Pero la realidad, como vamos a explorar a fondo hoy, es muchísimo más sorprendente y a la vez mucho más humana. La verdad es que nuestras decisiones financieras, las buenas y sobre todo las malas, tienen mucho más que ver con las historias que nos contamos a nosotros mismos, con nuestros miedos más profundos, con nuestras esperanzas más brillantes y con nuestras inseguridades más arraigadas que con lo que nuestro cerebro lógico puede llegar a calcular. El dinero no se mueve solo con números, se mueve y con mucha fuerza, con emociones. Y es precisamente porque es un campo emocional que la mayoría de nosotros, sin importar nuestra inteligencia o nuestra formación, cometemos errores. Una y otra vez. Tomamos decisiones impulsadas por el pánico colectivo que vemos en las noticias o por la euforia ciega de una ganancia inesperada. Compramos cosas que en realidad no necesitamos para intentar impresionar a gente a la que, seamos honestos, no le importamos, y muy a menudo caemos en la trampa de confundir el precio de algo con su verdadero valor. Quiero ser muy claro desde el principio, este análisis no es una guía de inversión. No encontrarán aquí fórmulas secretas ni atajos hacia la riqueza. Nuestro objetivo hoy es infinitamente más ambicioso. Vamos a aprender a pensar correctamente sobre el dinero. Vamos a desentrañar juntos por qué nuestro comportamiento, nuestra psicología, es la pieza clave que realmente determina nuestro destino financiero, mucho más que cualquier título universitario o cualquier coeficiente intelectual. Vamos a sumergirnos lenta y profundamente en la psicología del dinero. Para entender esta idea en su forma más pura, observemos dos historias reales. Dos vidas que transcurrieron en paralelo, pero que terminaron en lugares financieros diametralmente opuestos, desafiando por completo todas nuestras expectativas. A un lado del espectro, tenemos a Ronald Read, un hombre cuya vida fue un auténtico testimonio de humildad y discreción. Trabajó durante décadas como conserje y como empleado de una gasolinera. No tenía formación en finanzas, ni un MBA de una escuela de negocios prestigiosa, ni un asesor de Wall Street en su lista de contactos. Su vida transcurrió completamente lejos de los focos del éxito financiero que vemos en las revistas. Sin embargo, a su muerte, se descubrió que este hombre sencillo, a través de décadas de una paciencia casi sobrehumana, de un ahorro constante y de inversiones prudentes en empresas sólidas que entendía, acumuló una fortuna de $8 millones. Él no persiguió la riqueza de forma activa, pero la encontró a través de un comportamiento consistente y disciplinado. Ahora miremos al otro lado, Richard Fusconi. Él era la encarnación misma del éxito financiero tradicional. Educado en Harvard, un ejecutivo de alto nivel en Merrill Lynch, una de las firmas más prestigiosas del mundo. Vivía en una mansión de miles de metros cuadrados, rodeado de lujos, con acceso a la mejor información financiera y a las mentes más brillantes de la industria. Lo tenía absolutamente todo para triunfar según los estándares convencionales. Sin embargo, impulsado por un apalancamiento extremo, por un exceso de confianza que rozaba la arrogancia y por la presión de mantener un estilo de vida cada vez más extravagante, lo perdió todo durante la crisis financiera de 2008 y se declaró en bancarrota. La misma crisis que apenas rozó el patrimonio que Ronald Read había construido ladrillo a ladrillo. Y aquí, inevitablemente, nos tenemos que detener. La pregunta surge por sí sola, y es una pregunta que sacude los cimientos de todo lo que nos han enseñado sobre el dinero, la inteligencia y el éxito. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que un conserje, sin ninguna de las herramientas que la sociedad considere esenciales para el éxito financiero, termine superando de forma tan abrumadora a un experto de Wall Street, armado con el mejor conocimiento y la mejor educación del planeta? La respuesta, como ya empezamos a intuir, no se encuentra en los libros de texto de finanzas, no está en una fórmula matemática, se encuentra en un territorio mucho más profundo, mucho más complejo y a veces irracional, la mente humana. La respuesta desafía frontalmente la idea de que la inteligencia es la variable principal del éxito y nos abre la puerta de par en par a la verdadera y a menudo ignorada psicología del dinero. Llegamos así a nuestra primera gran idea, el pilar sobre el que se construye todo lo demás, comportamiento versus inteligencia, lo que podríamos llamar la habilidad blanda de la riqueza. Aquí es donde empezamos a desentrañar el misterio de Ronald Read y Richard Fusconi. El éxito financiero no es un juego de inteligencia pura, es fundamentalmente un juego de comportamiento. No se trata tanto de lo que sabes, sino de cómo te comportas con lo que sabes, y esta es quizá la lección más difícil de aceptar para muchas personas consideradas inteligentes, porque va en contra de todo lo que han aprendido. Pensemos por un momento en campos como la física o la ingeniería. Allí existen leyes fijas, inmutables.
La ley de la gravedad funciona exactamente de la misma manera para todos, sin importar si eres un genio o si tienes dificultades para las matemáticas. Pero el éxito financiero es radicalmente diferente. Es lo que se conoce como una habilidad blanda. ¿Y qué significa esto exactamente? Significa que no está gobernado por leyes matemáticas universales e inflexibles, sino por la psicología humana, que es universalmente imperfecta, desordenada y emocional. Tu comportamiento con el dinero, es decir, tu capacidad para retrasar la gratificación, tu paciencia durante las caídas inevitables del mercado, tu perspectiva a largo plazo, tu humildad para admitir que no sabes lo que va a pasar, pesan muchísimo más que cualquier fórmula compleja o cualquier título universitario. Uno puede memorizar cada libro de finanzas escrito, pero si entra en pánico y vende todas sus inversiones en el fondo de una crisis, ese conocimiento enciclopédico no le sirve absolutamente de nada. Del mismo modo, una persona con conocimientos muy básicos que simplemente ahorra e invierte de forma consistente, mes tras mes, sin interrupción durante décadas, logrará resultados que parecerían extraordinarios, casi mágicos. Y esta frase lo resume todo de una manera brillante y contundente. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero. Detengámonos a pensar en esto. La inteligencia no es de ninguna manera una defensa contra el pánico. La inteligencia no te hace inmune a la codicia. De hecho, a veces, una gran inteligencia puede ser una desventaja. ¿Por qué? Porque una persona muy inteligente es capaz de construir argumentos muy sofisticados y aparentemente lógicos para justificar decisiones que, en el fondo, son terribles y puramente emocionales. Richard Fuscone, el ejecutivo de Harvard, era sin duda un genio en su campo, pero toda su inteligencia no pudo salvarlo de la emoción humana de querer siempre más, de tomar más y más riesgo hasta que el sistema inevitablemente colapsó sobre él. La historia financiera está repleta, absolutamente llena, de genios que se arruinaron, no por falta de conocimiento técnico, sino por una total falta de control emocional. Ahora, pasemos a un concepto crucial, uno que a menudo se ignora por completo en nuestra cultura obsesionada con la creación de riqueza. Hablaremos de la segunda parte de la ecuación, una parte que es quizás más difícil e infinitamente más importante, la gran diferencia entre crear riqueza y conservarla. Son dos habilidades completamente distintas, que requieren mentalidades opuestas, y dominar la primera no garantiza en absoluto, de hecho a veces lo impide, tener éxito en la segunda. Miren esto con mucha atención. Las habilidades necesarias para ganar dinero son en muchos sentidos el polo opuesto de las que se necesitan para mantenerlo. Para hacerse rico, uno necesita un gran optimismo. Necesita creer que el futuro será mejor que el presente. Necesita tomar riesgos, salir de la zona de confort y apostar por una idea, a veces contra todo pronóstico. Es un acto de fe. Pero para mantenerse rico se necesita una mentalidad completamente diferente. Se necesita humildad, la profunda conciencia de que el éxito pasado no garantiza para nada el éxito futuro. Se necesita un saludable miedo a perderlo todo, una especie de paranoia productiva que te mantenga alerta y te impida cometer el error fatal de arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y realmente no necesitas. Es un cambio de mentalidad total, de jugar al ataque a jugar a la defensa, y pasar de una a otra es posiblemente uno de los mayores desafíos en el viaje financiero de una persona. La historia de Jesse Livermore es la lección perfecta y a la vez más trágica sobre este punto. Livermore fue, sin ninguna duda, uno de los mayores genios en la historia a la hora de hacerse rico. En 1929, mientras el mundo se derrumbaba en la Gran Depresión, él apostó contra el mercado y ganó el equivalente a $3,000 millones de hoy, en un solo día. Imagine por un momento esa sensación de invencibilidad, de ser el rey del universo. Creyó genuinamente que había descifrado el código secreto del mercado. Pero ese mismo genio para ganar dinero fue su perdición. El exceso de confianza lo consumió por completo. Empezó a tomar riesgos cada vez más grandes, cada vez más audaces, creyendo que era infalible, que no podía fallar. Se endeudó masivamente para amplificar sus apuestas. Dominó la primera parte del juego, la de la creación de riqueza, como muy pocos en la historia, pero fracasó de la forma más estrepitosa en la segunda, la de la conservación. Su incapacidad para proteger lo que había ganado lo llevó a perderlo todo y, trágicamente, a quitarse la vida. Entonces, el punto crucial al que llegamos es este. La verdadera clave de la riqueza a largo plazo, el ingrediente secreto que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de ganancias espectaculares, es simplemente la supervivencia. No se trata de obtener los mayores rendimientos cada año. No se trata de encontrar la próxima gran acción que se va a multiplicar por 100. Se trata simplemente de permanecer en el juego. Se trata de evitar la ruina a toda costa. El objetivo no es ganar siempre, sino nunca perderlo todo. Se trata de ser lo suficientemente resistente financieramente para aguantar las inevitables crisis, recesiones y mercados bajistas, para que así tus ventajas y la magia silenciosa del interés compuesto puedan hacer su trabajo a lo largo de mucho, mucho tiempo.
Y hablando de magia, hablemos ahora de la fuerza más poderosa y a la vez más subestimada en todo el universo de las finanzas. Una fuerza que, aunque se pueda explicar con matemáticas relativamente simples, nuestras mentes lineales apenas pueden comprender en toda su asombrosa magnitud. Me refiero, por supuesto, al poder del tiempo y su increíble manifestación en el mundo real, el interés compuesto. Cuando pensamos en inversores legendarios, el primer nombre que suele venir a la mente es el de Warren Buffett. Su trayectoria es un ícono del éxito y la sabiduría financiera, y su patrimonio neto es simplemente asombroso: 84.500 millones de dólares. Es una cifra tan grande que resulta casi imposible de imaginar en términos humanos. Pero la verdadera lección sobre la fortuna de Buffett, la que realmente nos enseña algo profundo, no está en esa cifra total, está en cómo se construyó. De esos 84.5 mil millones, una porción absolutamente abrumadora, 81.5 mil millones, es decir, más del 96% de toda su fortuna, la acumuló después de cumplir los 65 años. Permítanme repetir eso, porque es fundamental. Acumuló casi toda su inmensa riqueza a una edad en la que la mayoría de la gente ya está jubilada. Es una cifra que desafía completamente nuestra intuición sobre cómo funciona la creación de riqueza. Esto nos muestra la verdad fundamental sobre la creación de riqueza a largo plazo. Warren Buffett es, sin lugar a dudas, un gran inversor. Sus habilidades para analizar negocios son legendarias. Pero su verdadero secreto, su superpoder, no es solo su habilidad, es el tiempo. Ha sido un buen inversor, no necesariamente el mejor cada año, durante un periodo de tiempo increíblemente largo, más de 75 años. Empezó a invertir cuando era apenas un niño y nunca se detuvo. No se trata de obtener rendimientos explosivos de un año para otro, sino de obtener rendimientos bastante buenos que se mantienen de forma ininterrumpida durante un periodo de tiempo que casi nadie en la historia puede igualar. Eso es lo que permite que la pequeña bola de nieve del interés compuesto crezca y crezca hasta alcanzar proporciones verdaderamente extraordinarias. Ahora vamos a adentrarnos en los elementos más impredecibles y filosóficos del dinero. Aquellas fuerzas que nunca aparecen en las hojas de cálculo, pero que tienen un impacto inmenso, a veces decisivo en nuestros resultados: la suerte, su inseparable y a menudo invisible gemelo, el riesgo, y la meta más elusiva e importante de todas: saber cuándo tenemos suficiente. Hablemos de Bill Gates. Su brillantez y su visión son innegables, y sin duda han cambiado el mundo. Pero incluso él mismo es el primero en reconocer el papel descomunal que jugó la suerte en su historia. En 1968, cuando era un adolescente, asistió a la escuela secundaria Lakeside. Por una serie de eventos completamente fortuitos, Lakeside fue una de las poquísimas escuelas en todo el mundo que tenía acceso a una computadora en aquel entonces. Fue un golpe de suerte de 1 en 1.000.000, literalmente. Allí, en esa sala de ordenadores, conoció a su mejor amigo, Kent Evans. Juntos pasaban horas y horas programando, soñando con el futuro que podían construir. Eran dos mentes brillantes, igualmente apasionadas, destinadas a crear algo grande juntas. Y aquí es donde la historia da un giro trágico, y nos muestra la otra cara de la misma moneda. Mientras Bill Gates experimentó un golpe de suerte de 1 en 1.000.000, su amigo Kent Evans experimentó exactamente lo contrario, un riesgo de 1 en 1.000.000. Antes de que pudieran graduarse, antes de que tuvieran la oportunidad de cofundar la empresa que eventualmente se convertiría en Microsoft, Kent murió en un accidente de montañismo. La misma fuerza impredecible del azar que le dio a Gates una oportunidad única en la vida, se la arrebató a Evans de la forma más cruel e inesperada. La suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Ambas son el reconocimiento humilde de que hay fuerzas en el mundo mucho más allá de nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia individual. Esto nos lleva a una de las ideas más profundas y liberadoras sobre el dinero. La historia cuenta que en una fiesta organizada por un multimillonario gestor de fondos de cobertura, alguien le señaló al autor Joseph Heller que su anfitrión había ganado más dinero en un solo día de lo que Heller había ganado con su famosa y aclamada novela Catch 22 en toda su vida. El comentario buscaba quizás hacerlo sentir pequeño, insignificante, pero la respuesta de Heller fue legendaria y contiene una sabiduría infinita. Él dijo: sí, es posible, pero yo tengo algo que él nunca tendrá: suficiente. Y esa, amigos, es la habilidad financiera más difícil de dominar, pero también la más importante: saber cuándo tienes suficiente. Vivimos en un mundo de comparación social constante. Las redes sociales lo han amplificado hasta el infinito. Siempre habrá alguien con una casa más grande, un coche más rápido, unas vacaciones más exóticas. Es una carrera sin línea de meta, una batalla que es imposible de ganar.
El peligro de querer siempre más es que te empuja a tomar riesgos cada vez mayores, a menudo arriesgando lo que sí tienes y necesitas, como tu reputación o tu tranquilidad, por algo que no tienes y realmente no necesitas. La verdadera riqueza es tener la capacidad de detener esa carrera, de bajarse de esa cinta de correr y definir tu propia línea de meta, independientemente de lo que hagan los demás. Así que al final de este largo viaje llegamos a la conclusión de que la pregunta financiera más importante no es cómo podemos obtener mayores rendimientos o cómo ganar más dinero. La pregunta verdaderamente fundamental, la que puede cambiarlo todo, es una que debemos hacernos a nosotros mismos, en silencio y con total mesidad. Tómense un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cuál es la propia definición de suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Suficiente para vivir sin preocupaciones económicas? ¿Suficiente para tener control total sobre nuestro tiempo, que es nuestro activo más valioso? ¿Suficiente para no tener que impresionar a nadie nunca más? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en un libro de finanzas ni en un informe de mercado, se encuentra dentro de cada uno de nosotros, y encontrar esa respuesta personal tiene más poder para darnos tranquilidad y verdadera riqueza que cualquier estrategia de inversión que podamos imaginar. Porque la riqueza no es solo tener dinero, es tener el control sobre nuestra vida, y eso empieza por saber cuándo hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo por la psicología del dinero. Esperamos que estas reflexiones les hayan sido de verdadera utilidad para pensar de forma diferente sobre un tema tan importante. Hay mucho más por descubrir en este fascinante cruce entre las finanzas y el comportamiento humano, así que asegúrense de explorar nuestros otros análisis para seguir profundizando juntos. ¡Hasta la próxima!